capítulo 6 de Apocalipsis, que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta mañana. Lógicamente, haremos una muy breve introducción para situarnos, para saber dónde estamos, porque ya hace algún tiempo que no estamos en el Apocalipsis, ¿verdad? Porque venimos, como sabéis, de Mateo. Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 1 de Apocalipsis vemos la grandeza de aquella visión que vio Juan, ¿verdad? La visión del Hijo del Hombre, la visión de Jesús en todo su esplendor. Capítulos 2 y 3 veíamos esos mensajes a las iglesias, descriptivos, breves, pero duros, serios y de advertencia a las iglesias. Capítulos 4 y 5, se nos abre una cortina en el cielo y miramos hacia el cielo. Vemos capítulo 4 la adoración a Dios Padre y capítulo 5 entra en escena el Cordero, es decir, la adoración a Dios Hijo. Allí en el capítulo 5 se le da un rollo que contiene juicios al Cordero. Y es el Cordero ahora, es decir, Jesús, en el capítulo 6, cuando empieza a desatar, a romper y a desatar esos sellos, es decir, esos juicios que van a venir sobre la tierra, eso que vamos a ver en esta mañana, si el Señor lo permite, en el capítulo 6 del Apocalipsis. Pero es importante relacionar este texto con otros pasajes de la Biblia, y es muy importante esto. De hecho, no es casualidad que hayamos estudiado Mateo 24 y 25 justo antes de este capítulo 6 del Apocalipsis. Pero, en primer lugar, hablar de la relación que tiene este capítulo 6, o más bien, mejor dicho, el Apocalipsis en el capítulo 6 hasta el 19, se comprende, o es el periodo de tiempo de lo que llamamos la semana 70 de Daniel. ¿Por qué relacionamos este párrafo del Apocalipsis, bueno, largo párrafo del capítulo 6 hasta el 19, con la semana 70 de Daniel? ¿Que es que nos lo inventamos nosotros? No, es porque el Señor mismo lo relaciona. Y el Señor mismo dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces por eso existe una relación directa con la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Allí se nos dice que hay 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, sobre tu pueblo, dice allí, y sobre tu santa ciudad. Concretamente estamos en el 24 del capítulo 9 de Daniel. Y estas 70 semanas están divididas en dos periodos. Por un lado, 69 semanas, que estas 69 semanas es el tiempo que se transcurre desde la orden para restaurar Jerusalén hasta que entra el Mesías príncipe, hasta que entra Jesús sentado sobre el pollino. Estas son esas 69 semanas. Obviamente son semanas de años. Y después dice el texto de Daniel que por otra semana, hay otra semana suelta. Dice concretamente Daniel, lo tenía aquí escrito, pero tengo que encontrarlo. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A este mismo texto hace referencia directa el Señor Jesucristo. Por eso se relaciona directamente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana, la semana 70, es la que comienza precisamente aquí en el capítulo 6. Aquí comienza la semana 70 de Daniel. También hay una relación directa. Bueno, decir que en ese paréntesis que hay entre la semana 69 y la 70 hay un paréntesis de tiempo. Y es lo que se ha llamado los tiempos de los gentiles. ¿Por qué se denomina así? No es que a alguien se le haya ocurrido y de, bueno, vamos a denominar los tiempos de los gentiles. Es porque Jesús mismo, en Lucas 21:24, habla de ese tiempo, del tiempo de los gentiles. Allí dice caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales, fijaros, en el sol,
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Lucas 21 es paralelo, como sabéis, a Mateo 24, que ya hemos estudiado. Por lo tanto, el inicio de este capítulo 6 del Apocalipsis se relaciona directamente con Mateo 24, y vamos a ver cómo las señales que hay en Mateo 24 coinciden, muchas de ellas con las que hay aquí en Apocalipsis, el capítulo 6. Por lo tanto, es el fin del tiempo de los gentiles, y se inicia este momento que se ha denominado y que se denomina la Gran Tribulación, un periodo de 7 años. Y como dije, todo el periodo de la Gran Tribulación se desarrolla en el Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 18, final del 18, prácticamente hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. En tanto texto, que hay bastante texto, nos encontramos 7 años de tiempo, 7 años de tiempo. Ahora bien, en este momento creo que es importante, antes de ir al texto, posicionarse teológicamente. Y yo reconozco que es un tema un poco delicado porque, como sabéis, hay distintas posturas en este sentido. Pero sí creo que es importante que cada uno de nosotros nos posicionemos. Y yo obviamente os voy a decir, y creo que ya sabéis, ¿no?, mi posición en este sentido, pero sí creo que es importante, porque no es lo mismo estudiar esta parte de la Escritura desde un posicionamiento que desde otro. Es muy distinto. No es lo mismo estudiar esta parte de la Escritura pensando que la Iglesia va a pasar la Gran Tribulación que pensar que la Iglesia no va a pasar la Gran Tribulación. Obviamente el estudio es distinto. Por eso que creo que es importante que nos posicionemos y, desde luego, la persona, en este caso, servidor que predica, creo que es bueno que me posicione. Por eso sí voy a decir 2 argumentos por los que yo creo que la Iglesia no va a pasar la Gran Tribulación. Es decir, no va a pasar ninguna de las 2 partes de la Gran Tribulación. Sabéis que la Gran Tribulación son 7 años y se dividen en 2 partes iguales de 3 años y medio. No vamos a ir ahora a los textos, pero creo que está más que visto, ¿verdad? Está ahí los textos. Los 7 años de Daniel se corresponden con los días que habla el Apocalipsis, que vamos a estudiar más adelante, que son esos 7 años. Creo que la Iglesia no va a pasar ninguna de los 2 tramos de la Gran Tribulación, y voy a decirle por qué. Ahora sí, antes digo que es importante respetar, en este sentido, otros puntos de vista, y tengo el máximo respeto, porque reconozco que es un tema muy complejo. Y reconozco que hay textos que parecen indicar a veces lo contrario. Parecen indicar que sí, otros textos parecen... Es decir, el tema es complejo, pero, a pesar de todo, personalmente, hasta este momento, y como decía un profesor allí en Éfeso, con la luz que tengo hasta este momento, lo que yo puedo decir es que creo que la Iglesia no va a pasar la Gran Tribulación. ¿Cuáles son? Voy a poner 2 argumentos. Hay muchos textos que podemos sacar al respecto. Uno de ellos, muy elocuente, que mencionaba nuestro hermano Carballosa, es Apocalipsis 3:10, que el Señor libra a la Iglesia de la hora de la prueba. No de la prueba, sino de la hora de la prueba. Usted está hablando de no solo pasar o librar de la tribulación en medio de la tribulación, sino librar de la hora de la prueba. Eso es un texto importante, ¿no? Otro texto, por ejemplo, aquel que dice que nos libra de la ira venidera, etcétera, etcétera. Pero también se pueden interpretar a lo mejor en otro sentido. Pero para mí hay 2 argumentos que son importantísimos. Y antes de acometer al estudio, el primero es el sentido de saber qué es la Gran Tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es un tiempo en el cual Dios interviene en la tierra. Ahora mismo Dios no está interviniendo directamente. Está dejando que el hombre se autogobierne. Y así van las cosas. Y obviamente irán a peor. Entonces, llegará un momento que Dios interviene directamente. Este es el momento de la Gran Tribulación. ¿De qué momento interviene? Interviene para establecer o imponer su soberanía. Es decir, para dar un golpe en la mesa y decir, aquí mando yo. Aquí yo soy el que gobierno. Entonces,
para establecer ese reino, para establecer su soberanía, que la va a establecer aquí en esta tierra físicamente. Hay quien espiritualiza todo esto. Hay estudiosos que lo espiritualizan y dicen que no, eso es todo espiritual. No creo que físicamente, porque hay una promesa clara de que el Señor Jesús va a reinar en esta tierra y concretamente allí en Jerusalén, y va a reinar sobre todo el mundo. Pero para que se establezca este reino, interviene precisamente con este periodo de la gran tribulación. Ahora, lógicamente, tiene que venir con juicio, y la gran tribulación es juicio. Juicio sobre las naciones. Porque las naciones han sido rebeldes, porque el hombre ha decidido voluntariamente vivir al margen de Dios. Y estoy hablando genéricamente, ¿verdad? Las naciones han decidido vivir al margen de Dios. Y Dios tiene que intervenir con juicio. Y la gran tribulación es un periodo de juicio. Y es un periodo de juicio tremendo. Y vamos a ver hoy alguna cosa que yo creo que se nos van a poner un poco los pelos de punta, como suele decir, ¿verdad? Las naciones han vivido y viven y se desarrollan no solo al margen de Dios, sino desafiando, en rebeldía, desafiando la soberanía de Dios. Y vivir al margen de Dios, vivir en rebeldía, tenemos que pensar que no sale gratis. No sale gratis. Y Dios va a imponer su juicio. Y lo cierto es que va a haber un juicio final, pero Dios va a empezar a imponer su juicio aquí en esta tierra, físicamente, en el tiempo de vida de las naciones, no en el tiempo de la eternidad, que sí que va a haber un juicio al final de los tiempos. Dios va a empezar ya, y es precisamente el momento de la gran tribulación. Precisamente el último versículo de este capítulo 6, fijaros lo que dice, cuando, momento más dramático posiblemente, cuando están huyendo a los montes todos, desde los más poderosos hasta los más pobres, y están ahí diciendo, caed a las montañas, le dicen, caed sobre nosotros, cubridnos, para dejar de ver el rostro del Señor que está airado sobre las naciones. Dice, porque el gran día, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación es la ira de Dios derramándose sobre la rebeldía de las naciones, de las personas que han decidido vivir al margen de Dios. Ahora, en este momento, me pregunto, ¿la Iglesia ha sido infiel a Dios? Vale, obviamente tenemos nuestras infidelidades. Obviamente la Iglesia comete y ha cometido sus errores. Estoy hablando de la Iglesia, estoy hablando de las personas, lógicamente, que formamos la Iglesia. Pero creo que con nuestras limitaciones no hemos sido. La Iglesia no es rebelde a Dios. Por eso, este primer argumento es por el que yo pienso personalmente que, aunque la Iglesia tiene sus limitaciones, no ha rechazado la soberanía de Dios. Intenta imponerla, no solo aquí, sino incluso fuera también. Entonces entiendo que la Iglesia no es, vamos a decir, lógico que pase ese momento de juicio. No tiene por qué caer el juicio directamente sobre la Iglesia. Otra cosa ya es el pueblo de Israel. Otra cosa es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sí ha decidido rechazar, y rechaza al Mesías cuando vino y vive al margen de Dios. Y el pueblo de Israel sí va a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, en el sentido de pensar qué es la gran tribulación, pienso que no tiene un sentido lógico que la Iglesia esté, porque es un juicio que no va dirigido a la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia va a pasar ese juicio si es un juicio que no va dirigido a la Iglesia? En segundo lugar, el segundo gran argumento, y que a mí me parece importante, es la relación entre la Iglesia y el pueblo de Israel. Decir que este tiempo en el Antiguo Testamento se llama el Día del Señor, el Día del Señor, el Día de Jehová también en otros textos. El Día del Señor grande y terrible va a venir, cuando en distintas profecías, no podemos pararnos a leer, ¿no? Porque el tiempo pasa volando, pero en distintas profecías se nos habla de ese día grande y terrible. Algo vamos a leer después. Cuando habla de esto el Antiguo Testamento está hablando precisamente de la gran tribulación. Podríamos hablar de Jeremías 30, de Ezequiel 20, 34, 36, para hablar precisamente del propósito que tiene Dios para con el pueblo de Israel. Podríamos hablar de Romanos
Hacia el final de Romanos se nos explica con mucha claridad que Dios tiene propósito de restauración. Hay quien lo espiritualiza y dice, bueno, Israel, y en un sentido es cierto, Israel somos todos porque de ambos pueblos hizo uno, eso es cierto. Pero yo creo que hay una promesa física, real, que se va a cumplir sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a resurgir. De hecho, en parte ya ha resurgido, ya hay una nación, ¿verdad? Como sabéis, desde el año 1948 está el pueblo de Israel como nación. Pero creo que hay promesas físicas que se tienen que cumplir. Y no podemos leerlos ahora, pero Jeremías 30, Ezequiel 20, 34, 36, un larguísimo etcétera de textos donde físicamente se promete la restauración. Podríamos hablar del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad?, del libro de Ezequiel. Es decir, Dios tiene que cumplir esas promesas y las va a cumplir literalmente con su pueblo físico, es decir, el pueblo judío, aquellos que son de ascendencia judía. Como sabéis, ya se han cumplido parte de esas promesas y tienen que seguir cumpliéndose. Ahora, yo me pregunto, ¿qué papel jugaría o va a jugar en este caso la Iglesia en la gran tribulación? Porque Dios llama a un pueblo, llama a Abraham para formar un pueblo. Y el propósito de Dios es ser luz a las naciones. Es decir, Dios llama al pueblo de Israel para que sea de bendición a todas las naciones. Este es el propósito. ¿Qué ocurre con ese propósito? Ese propósito, esto no lo explica muy bien el libro de Romanos, ¿verdad? Ese propósito se estropea. Pero bueno, aún a pesar de estropearse, estaba dentro del plan de Dios. Lo de estropearse no queda muy bien, había que explicar o poner otro término. Este plan no puede llevarse a cabo, entonces Dios utiliza un plan B. La Iglesia es precisamente el plan B. Puesto que el pueblo de Israel no llevó la luz a las naciones, Dios utiliza la Iglesia. Entonces el Señor Jesús establece la Iglesia. Entonces la Iglesia cumple la función que tenía que haber cumplido el pueblo de Israel. Pero para nosotros es una bendición, porque si la raíz o el tronco, como dice Romanos, fue infiel, Dios de alguna forma nos insertó en el tronco a los gentiles. Entonces ahora estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la Iglesia, en la cual la Iglesia está desarrollando su ministerio. La Iglesia ahora es el pueblo de Dios. Pero llegará un momento en que Dios restaure al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a volver a cumplir su función. El pueblo de Israel va a ser luz a las naciones. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo existen 144.000 sellados, personas que van a predicar el Evangelio. Y todos son, y allí específicamente se menciona, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de tal. Es decir, son judíos. Es decir, la nación de Israel como nación va a cumplir el propósito de Dios. Entonces yo me pregunto, en ese momento que Israel toma, vamos a decirlo así, el relevo o vuelve a entrar, porque Dios tiene ese propósito con su pueblo y lo va a hacer, vuelve a retomar ese propósito inicial, ¿qué pinta la Iglesia? Bueno, me entendéis, ¿verdad? Es un término un poco vulgar, pero quiero decir, entonces en ese momento, ¿cómo confluye la Iglesia y el pueblo de Israel? Yo entiendo que lo más normal y evidente es que la Iglesia sea arrebatada, entonces el pueblo de Israel empieza a cumplir sus funciones como pueblo de Dios y empieza a predicar el Evangelio, lo que está haciendo hoy en día la Iglesia. Entonces lo hará el pueblo de Israel, pero entonces la Iglesia ya sería arrebatada y estará en los cielos. Por eso entiendo que la Iglesia no debe pasar la gran tribulación, aunque, como dije antes, con el máximo respeto. Ahora bien, si pensamos que la va a pasar, entonces pueden ocurrir dos cosas. La Iglesia tiene que fundirse con el pueblo de Israel. Si se funde con el pueblo de Israel, lógicamente ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema de ascendencia física, de genealogía. En ese caso, tal vez la Iglesia tenía que ir a menos. Eso sería muy triste. Tenía que ir reduciéndose y apagándose para que el pueblo de Israel fuera tomando fuerza. Porque no tiene sentido que dos pueblos, que Dios utilice la Iglesia y el pueblo de Israel simultáneamente para llevar a cabo su misión. Yo personalmente en este sentido no le veo sentido. Entonces por eso creo que la Iglesia no va a estar en este tiempo. Aparte de que vamos a ir viendo a lo largo de distintos textos, como hay textos que parece que con bastante claridad indican que esto es así. Y lo que vamos a hacer es ir al texto para ver qué dice este capítulo 6. Dice, y empieza diciendo, versos 1 y 2,
Allí está el Cordero con el rollo en la mano, recordáis, y empieza a abrir los sellos, a romperlos y a desatarlos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí empezamos a ver lo que se llama, que se hizo famosa esta imagen, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los juicios de Dios están representados, en este caso, por 4 jinetes. Cada jinete representa algo. El caballo blanco es posible que represente victoria, porque siempre, cuando se habla de victoria, se habla de caballo blanco. Alguien lo ha relacionado con el Señor Jesucristo, porque aparece así en Apocalipsis 19, pero no parece que se refiera al Señor Jesucristo, porque la corona que se ve aquí es estéfanos, es una corona de victoria. La corona que aparece en Apocalipsis 19 son diademas de rey, es decir, que pone el rey como rey. Entonces es distinto. Sería extraño también que el Señor atendiera órdenes de una de sus criaturas, porque parece ser, y nos decía Carballosa, si recordáis, cuando dice ven, los mejores manuscritos omiten el mira, ven y mira, dicen ven, es una orden que da uno de los seres vivientes a uno de los jinetes y los caballos, ¿no? Ven. Parece ser que varios comentaristas van en esta línea, los mejores manuscritos emiten la palabra mira, ven, entonces una orden, ven, es decir, irrumpe, aparece, manifiéstate, ¿no? Sería otra forma de interpretarlo. Entonces no sería lógico que el Señor Jesucristo fuera ordenado de esta forma por una de sus criaturas. Por otro lado, sería una irrupción demasiado temprana y relacionado directamente con el juicio. No parece en el sentido que aquel mismo que desata el rollo aparece después en escena, ¿no? Con uno de sus jinetes. Entonces parece ser que representa victoria. Y por otro lado, poder militar, conquista, porque cuando se menciona que tiene un arco, el arco en la Biblia normalmente es señal de poder militar. Por ejemplo, Jeremías, no lo busquéis, 51-56, porque vino el destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová dio retribuciones. Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. En Oseas 1:5 dice: en aquel día quebraré yo el arco, dice, de Israel en el valle de Jezreel. Es decir, el arco tiene que ver también con el poder militar. Entonces este caballo, primero, este jinete, quiere decir que viene con victoria, viene para vencer. Viene para vencer. El segundo jinete que aparece, versos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Podríamos decir que decía: ven. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto tiene relación directa, ¿verdad?, con Mateo 24, 6 y 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es el principio, ¿verdad? Principio de dolores, como dice también aquel texto. Dice verso 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Directamente relacionado con Mateo 24, como veis. Un caballo rojo, posiblemente y obviamente relacionado con el derramamiento de sangre que va a haber. Y ahora tenemos que pensar que estos conflictos que se van a dar es posible que no sean a nivel solamente local, esto posiblemente sea a nivel mundial. Porque aquí habla de poder para quitar de la tierra la paz. Obviamente comprende toda la tierra. Esto es una situación general. No solo a nivel de guerras entre países, pero sí conflictos entre estratos sociales, entre niveles sociales, entre la paz a todos los niveles. Va a ser algo tremendo, va a ser algo terrible. Y pienso que afectará a toda la tierra, no solo una parte. Hoy en día vemos conflictos en distintos puntos del mundo, pero no vemos un conflicto generalizado o conflictos generalizados. Entonces sí habrá conflictos generalizados. Versos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete sobre el caballo negro es evidente que representa el hambre. En Mateo 24:8 también lo dice, el hambre, habla del hambre, ¿verdad? Y es lógico pensar que posiblemente sea hambre como consecuencia natural de las guerras que va a haber. Dice que tenía una balanza en la mano, y la balanza, como sabéis, se utilizaba para pesar los alimentos. Esto nos hace pensar posiblemente en un control estricto de los alimentos de primera necesidad. En el Antiguo Testamento, en varios textos, se menciona precisamente esto de pesar los alimentos como tiempo o momentos de angustia. Por ejemplo, Levítico 26:26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Ezequiel 4:16, otro de los ejemplos. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Textos que hacen referencia a momentos de angustia, y momentos precisamente de angustia, especialmente de angustia van a ser estos. Va a haber hambre y seguro que va a haber racionamiento. Y el siguiente texto nos lo dice con un poquito más de claridad. Dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Un denario, como sabéis, era el sueldo, el jornal de un trabajador al día. Se podían comprar entre 8 y 16 raciones. Y aquí habla que solo le va a dar el sueldo para una ración. Una ración es lo que necesita una persona para un día. El sueldo va a llegar solo para alimentar una persona de cada día. Fijaros la situación dramática que va a haber. Y podemos ver distintos países y situaciones. Si vamos ahora mismo a Venezuela, vemos cómo hay tremendas colas en los supermercados. Y si la situación económica se destroza un poquito, por pocos que se destroce, no es difícil. No es difícil llegar a situaciones de verdadera calamidad y que pueda llegar al hambre. Aquí habla de un momento de tremenda necesidad y seguramente de racionamiento. La cartilla de racionamiento no hace tanto, ¿verdad?, que estaba aquí en España. La cartilla de racionamiento, y seguramente una persona de vosotros lo recordáis. Racionamiento, se racionaban las cosas porque había necesidad. Esto va a ocurrir nuevamente. Curiosamente, dice aquí el texto: no dañes el aceite y el vino. Bueno, hay quien relaciona, yo no lo veo tan claro, sinceramente, esto con alimentos no tan básicos. El aceite y el vino se relacionaban más con clases más pudientes, no lo veo tan claro. Pero bueno, parece ser que esta medida afectará a unos alimentos y no a otros. Pero va a haber hambre, de una manera tremenda, de una manera terrible. Versos 6, 7 y 8, otro caballo más. Cuando se abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Bueno, ven y mira, dice la Reina Valera. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí el color amarillo es pálido, haciendo referencia a la palidez de la muerte. Este es el término, no es el color amarillo que conocemos, sino es el color amarillo de palidez. Y, lógicamente, aquí no hace falta mucha interpretación. Su nombre era Muerte, por lo tanto, está hablando de la muerte. Dice que le acompañaba el Hades, que es el lugar a donde van los muertos. Le fue dada, dice, potestad sobre la 4ª parte de la muerte. Es decir, que la 4ª parte de los habitantes de la tierra van a morir. Nuestro hermano Carballosa, si recordáis, cuando nos habló del Apocalipsis allí en Codeseda, nos decía que hay gente que piensa que esta primera parte de la tribulación va a ser de paz, que esta primera parte va a ser tranquila. Después sí, a partir de la abominación del desolador, a la mitad de esta gran tribulación, después va a ser tremendo, pero no es así.
y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Porque, pregunto yo, ¿va a ser una parte de paz o un momento de paz cuando mueren 1.500 millones de personas sobre la Tierra van a fallecer? 1.500 millones de personas van a fallecer, si no hice mal la cuenta. Creo que lo estoy haciendo mal, bueno, más o menos, ¿no? Si contamos la población 7.000, ¿cuánto es un cuarto de esa población? ¿Os parece una época tranquila, una época de paz, que 1.500 millones de personas sobre la Tierra fallezcan, mueran a causa de las guerras, del hambre, de la peste, etcétera, etcétera? El juicio va a ser terrible y empieza ya desde el principio. La gran tribulación es toda grande. Ahora, dice Mateo que aún es principio de dolores. Imaginaros lo que viene en la segunda parte de la gran tribulación. Pero, por lo tanto, la gran tribulación, desde el primer momento, va a ser momentos de juicio terribles sobre toda la humanidad. Dice aquí, sobre la cuarta potestad de la tierra, y conectamos con Mateo 24:6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que tengamos en cuenta que esto todavía es un anticipo del juicio final, porque esto no es el juicio final, pero sí es un anticipo, sí es juicio, un anticipo del juicio final. Posiblemente, y podemos preguntarnos por qué lo hace así el Señor, pues posiblemente podemos pensar aún en su misericordia, porque estamos hablando de la ira, pero aún podemos pensar en su misericordia. Y estoy pensando lo que decía aquel autor, aquel poeta, aquel profeta: en la ira, acuérdate de la misericordia. Aún está dando oportunidad al resto de los habitantes para que se arrepientan, para que crean. Aún está dando oportunidad el Señor. Dice aquí, después el texto: para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Estos juicios son habituales en el Antiguo Testamento. El lector judío entendía lo que decía el apóstol Juan, porque ya eran juicios que estaban dictados allí en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 14:21, por ejemplo, hablaba: por lo cual así dice el Señor, cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y Levítico 26:21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia sobre vosotros. Y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres. Esto es lo que leí antes, ¿verdad? Pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, etcétera, etcétera. No vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero Juan utiliza un cuadro que ya era conocido, era habitual en el Antiguo Testamento: las advertencias de Dios a su pueblo desobediente. Por eso el pueblo de Israel tiene que sufrir estas plagas, tiene que sufrir estos males porque ha sido rebelde y ha rechazado de pleno al Mesías. Y podemos entender un poco mejor el llanto pensando en estas cosas que tuvo el Señor Jesús cuando lloraba sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, llorando, ¿verdad? Cuando la veía, estaba a las afueras y sabía perfectamente cuáles eran los juicios que iban a venir sobre Jerusalén. Verso 9 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vi bajo el altar.
¿Qué había normalmente bajo el altar? Bajo el altar lo que había era la sangre derramada de los sacrificios. Nos hace pensar que estas personas muertas por causa de la palabra, del testimonio, eran como sacrificios a Dios. El apóstol Pablo dice: estoy preparado, ¿verdad?, para ser sacrificado. Sabe que aquellas personas que mueren por causa del Evangelio son como un sacrificio delante de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son? Alguien dice: ¿ves cómo la Iglesia va a pasar la gran tribulación? Aquí está. Si están aquí y están ahí bajo el altar, eso quiere decir que va a pasar la gran tribulación, porque después aún no han sido resucitados, aún no ha sido el arrebatamiento. Bueno, personalmente pienso, y así opinan varios autores que he leído, que estos son aquellos que han creído en los primeros meses de la gran tribulación. Y dice: caramba, y ya dio tiempo para que la gente creyera. Bueno, tenemos que pensar que el rapto de la Iglesia va a ser un testimonio tremendo. Y tenemos que pensar en los millones y millones de simpatizantes que van a las iglesias. ¿Qué va a ocurrir cuando venga el rapto? ¿Os imagináis? Voy al culto un domingo por la mañana y ¿qué pasa? ¿No vienen a abrir aquí? Bueno, a lo mejor el que viene a abrir también se queda. Pero voy el domingo al culto y la puerta cerrada. Y ahí se juntan fuera en la puerta varias personas. Pero venimos algo y ¿qué pasa? Bueno, va a ser tremendo, el arrebatamiento. Va a suponer un desajuste a nivel mundial importante, porque son muchos millones de personas que van a ser arrebatados. Pero pensad por un momento el testimonio que va a suponer esto. Los que venían a la iglesia habitualmente, los simpatizantes, es decir, aquellos que no son creyentes, pero que habitualmente conocen, se reúnen y van a ver, pues era cierto, muchas personas van a creer. Ahora, estas personas que crean, después del arrebatamiento van a pasar, lógicamente, por cosas tremendas y posiblemente, si no todos, una mayoría van a ser muertos. Excepto aquellos judíos del pueblo de Israel que van a ser sellados y el Señor va a conservar un remanente, pero van a ser muertos. Y es curioso también porque se nos dice aquí que claman venganza. No es tampoco muy habitual esto, ¿verdad? Porque el primer mártir, que fue Esteban, no clamó venganza. ¿Qué dijo? Por aquí lo tengo escrito, Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquel primer gran mártir apedreado. Sin embargo, estos claman venganza. Es curioso, ¿verdad? Me hace pensar en esa cantidad enorme de salmos imprecatorios, ¿verdad?, que piden venganza. Pero yo me da la impresión de que es tan grave la situación, es tanto mal que se les ha hecho, es tan terrible lo que han pasado, que por eso claman venganza. Y me hace pensar que no tendría sentido que un cristiano mártir en el primer siglo pida venganza de los habitantes del siglo XXI, o no sabemos cuándo el siglo vendrá, posiblemente el siglo XXI. Pero me llama la atención, ¿no? Porque fijaros cómo dice el texto. ¿Cómo dice el texto? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Me hace pensar que son contemporáneos, ¿verdad? Cuando yo pido venganza contra alguien o contra algo, es alguien que está ahí todavía. Si yo fallezco y pasan 500 años, Señor, venga, no tiene demasiado sentido. No sé si me entendéis. La sensación es de que son muertos recientes, por eso piden venganza. Me da la impresión de que son contemporáneos con los que están viviendo. Entonces son recién convertidos, viendo las señales del arrebatamiento, que han sido sacrificados, literalmente degollados, dice aquí la palabra. Versos 12 y 13, me dais 5 minutos más, terminamos. Versos 12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Bueno, hemos de pensar que hay un cataclismo a nivel mundial, la tierra se estremece. No sabemos exactamente cómo. Aquí menciona, claro, alguien diría, las estrellas del cielo no pueden caer sobre la tierra, es cierto. Es un absurdo, astronómicamente hablando. Pero también se piensa que puede referirse en las estrellas del cielo a los ángeles caídos que caen sobre la tierra. Pero creo que es un error espiritualizarlo, porque creo que sí que va a haber
una sacudida en la tierra. Se mencionan muchos otros textos. 3 ejemplos rápidos. Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos en el mismo contexto. La tribulación antes de que se instaure el gobierno mesiánico del Señor Jesucristo, antes de que venga. Capítulo 19, ¿verdad? Con gran poder y gloria, montado en aquel caballo blanco. Tienen que producirse estos juicios, tiene que haber limpieza. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y Mateo 24:29, que es también otro texto de referencia nuestro, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hemos de pensar que estos hechos son literales. La primera interpretación de la Escritura debe ser literal. Si tendemos a espiritualizar todo, entonces al final nos quedamos con nada, nos quedamos con algo tan subjetivo, y esto se menciona en varios textos, y aún alguno más que menciona cosas similares. Tenemos que pensar que esto se va a producir una sacudida de la tierra, una sacudida. Y ya terminamos con los últimos 4 versículos, viendo sobre todo cuál es la reacción de las personas. Aquí habla expresamente de los reyes, los poderosos. Y ahora parece ser que hay una mirada al cielo, como si Dios de repente se hiciera visible. Dios es invisible, pero en este momento se hace visible, sentado en su trono. Fijaros, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí tiene que haber algo de cataclismo, ¿verdad? Terremotos, movimientos sísmicos. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, toda persona, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, dice. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros. Fijaros la angustia, el pánico tremendo. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquí lo que ocurre es que el cielo se abre. La presencia de Dios, pero un Dios sentado en el trono. Fijaros que dice aquel que está en el trono, un trono de juicio, se hace visible. Y es una imagen aterradora, tremenda. Porque estamos acostumbrados a mostrar la imagen de la misericordia de Dios, y Dios es misericordioso. Y Dios es, como dice aquel conocido salmo, lento para la ira y grande en misericordia, pero va a llegar su ira también. Y de momento tiene paciencia, pero va a llegar un momento de ira. Y cuando llegue ese momento va a ser terrible. Y aquel que esté fuera de la gracia de Dios, aquel que viva al margen de Dios, va a ser terrible, porque lo que aquí se nos describe, de poder cubrirnos, van a querer incluso quitarse la vida antes de estar frente al juez, al que está en el trono. Es tremendo. Es curioso, ¿verdad?, que el contraste, la ira del Cordero. El Cordero, aquel animal, el animal más manso de todos los animales. Además, un Cordero degollado. Sin embargo, menciona la ira del Cordero. Qué contraste, ¿verdad? Dios que es, no sé cómo decirlo, tremendamente misericordioso, pero a la vez es justo. Y presenta su ira y muestra su ira contra el pecado y contra la desobediencia. Y esto nos lleva a la conclusión en esta mañana. Y es que lo cierto, tenemos que reconocer que el hablar de la ira de Dios no es un tema popular. No es algo que nos cueste escuchar, mucho menos hablar.
Es lógico, es normal que nos guste más centrarnos en la misericordia de Dios, porque nos consuela más, porque nos alienta más. Pero hay una realidad, y es que Dios es justo. Hay una realidad y que Dios va a derramar su ira sobre el pecado y sobre aquellos que se rebelan contra Él. Y tenemos que pensar, hermanos, que la esencia misma del Evangelio lleva implícita la ira de Dios. No nos olvidemos de esto. Y Dios es un Dios bondadoso, pero Dios es un Dios justo también. Y la semana pasada Daniel nos decía que debíamos tomarnos en serio a Dios. Y creo que el texto que hemos estudiado esta mañana, estudiado muy por encima, pero que hemos visto esta mañana, corrobora precisamente eso, que hemos de tomarnos a Dios muy en serio. Pero la ira de Dios va tan implícita en el Evangelio que a veces lo olvidamos. Porque nos paramos fácilmente en Juan 3:16, que todos tenemos memorizado. Pero ¿quién tiene memorizado Juan 3:36? Ese texto nadie lo tiene, o casi nadie lo tiene memorizado. Sabemos bien porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así, y gloria a Dios por ello. Pero en el mismo capítulo, verso 36, el Señor Jesucristo está predicando lo mismo, está predicando del Evangelio. Y en el mismo capítulo el Señor Jesucristo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo en el mismo capítulo que habla de la misericordia de Dios. Va implícita al Evangelio. Por lo tanto es muy serio y tenemos que pensar que el pecado contra Dios tiene consecuencias, y consecuencias graves. Vivir al margen de Dios, como hemos dicho antes, no sale gratis. Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre estas cosas. Y la aplicación esta mañana es esta: es reflexionar sobre la justicia de Dios, porque Dios también es justo, pero reflexionar que también hemos de tomarnos en serio, como hemos visto la semana pasada, las cosas de Dios. Y gracias a Dios porque tenemos un Dios misericordioso. Y gracias a Dios porque podemos decir y confiar que el Señor nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Pero día fatal vendrá, cantábamos antes, cuando ya no habrá lugar. Por eso tenemos que decir lo que decía esta primera estrofa: ven, amigo, a Jesús. Lo más importante es venir al Señor, porque Él es quien nos libra, el único que puede librarnos de la ira venidera. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en nuestras vidas y que lo hagamos así. Vamos a orar y nos despedimos hasta la tarde a las 7. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y tenemos que reconocer que nos sobrecoge a veces. Tenemos que reconocer que nos impresiona, nos asusta incluso, porque lo que vendrá es terrible. Lo que vendrá sobre esta tierra y lo que vendrá sobre aquellos que se rebelan contra ti, contra aquellos que quieren y deciden voluntariamente vivir al margen tuyo, es terrible. Te pido, Señor, que nos ayudes a acudir a ti, sabiendo que tú eres el único que nos libra de la ira venidera. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. Y te damos gracias porque es precisamente por tu misericordia que estamos aquí. Pero te pedimos también que nos ayudes a ser conscientes de lo que tú odias el pecado, de lo que tú odias la rebeldía contra ti, y que nos ayudes a ser serios en nuestra vida, en primer lugar con nuestro pecado, pero también serios para anunciar la verdad del Evangelio a los demás. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición, y te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.